Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, en este ambiente cuaresmal, pienso que una palabra clave para poder vivir bien este tiempo y también esta ocasión en la que conmemoramos un mes del fallecimiento de nuestro hermano Carlos Cruz, es la palabra conversión, ¿no? Palabra conversión. En el Salmo hemos dicho que el Señor nos dé la enseñanza para poder seguir sus caminos, ¿no?, que conducen hasta el mismo Dios, ¿no? Si yo camino y me voy hacia Dios, no necesito conversión, porque mi camino es correcto. Dice Jesús: yo he venido para aquellos que necesitan un cambio. El que está enfermo necesita la salud, ¿no? El pecador necesita la salvación. Y el que está en un rumbo que no lleva hacia Dios, necesita enrumbarse, encaminarse, ¿no? Entonces, una palabra importante es conversión en ese tiempo de Cuaresma y en esta celebración, repito, porque todos nosotros tenemos que aprender a convertirnos. Hace un mes celebrábamos aquí las exequias de nuestro hermano y podemos también pensar entonces que existe una última conversión, una conversión definitiva, y de esto ya habla San Pablo. Él dice que nosotros y también los muertos estamos esperando la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y además esperamos, aguardamos la conversión, dice él, de nuestro cuerpo, para que deje de ser un cuerpo frágil y se convierta en un cuerpo glorioso como el de Cristo, ¿no? Pero estamos hablando ahora de la última conversión. Sin embargo, tenemos que decir que toda nuestra vida está llena de conversiones. Humanamente, por ejemplo, aquí tenemos a unos niños. Uno, cuando ya ve que el niño ya no es niño, ¿qué le dice? Ya se ha convertido en todo un adulto, dice uno, ¿no? O ya se ha convertido en toda una señorita, ¿no? Hay procesos en nuestra vida humana en el que cada uno de nosotros va tomando un cambio, a veces muy profundo, de la personalidad, de los gustos, del pensamiento, ¿no? Cuando una persona ya es viejita, uno ya se da cuenta, ¿no? Este ya cambió, ahora ya es un anciano, ya se ha vuelto alguien que repite siempre las mismas historias. Cuando se reúne con sus familiares, cuenta sus hazañas cuando joven y siempre lo mismo, ¿no? Cuando yo me reúno ya con mi mamá, cuando me reúno ya con mi abuelita, ellas están hablando de algo y con mis hermanos decimos, siempre que nos reunimos nos cuenta lo mismo, ¿no? Pero es bonito escucharles, ¿no? Lo que quiero decir es que vamos cambiando, ¿no? Hay cambios humanamente. Pregunto ahora, si esos cambios humanos son necesarios y sanos, también será necesario un cambio, una conversión en nuestra área espiritual, en nuestra área de fe. ¿Qué será? ¿Deberemos cambiar en algo? ¿Deberíamos cambiar en algo? ¿Tendríamos que convertirnos de algo? Pues fíjense en esto. Si en su pensamiento la respuesta es, yo estoy bien, no sé qué me puede faltar, entonces ustedes no necesitan de Jesús. Porque ¿qué dijo Jesús? Yo vine justamente por aquellos que necesitan un cambio, una conversión. Es lo que pasó con Leví. Leví era un pecador público, era alguien que cobraba impuestos, tenía una mesita allí y entonces él se sentaba y venían las personas y él tenía que cobrarle los impuestos.
Y saben que este era un trabajo donde cundía el pecado. ¿Saben por qué? Porque él estaba allí y el Imperio Romano le decía a Leví, como eres cobrador de impuestos, tú cobras el impuesto y lo que nosotros te pedimos nos das. Pero si tú quieres ganar sueldo, ganar dinero, tienes que cobrarles más. Ese va a ser tu salario. Nosotros te pedimos un precio, pero el que tú pongas sobre ese precio es tu salario. Y entonces él se cogía un poquito más, un poquito más. Por eso es que todos los judíos, cuando escuchaban hablar de un recaudador de impuestos, que decían pecador público. Por eso se llaman publicanos, que significan pecadores públicos, ¿no? Y entonces Leví prácticamente era odiado por todos sus hermanos, de raza, de religión, ¿no? Pero Jesús pasó por allí, le miró y ¿qué le dijo? Sígueme, ¿no? ¿Qué significaba esto? Que Leví estaba caminando hacia un lugar y Jesús le dijo, espérate Leví, sigue otro camino, yo tengo otro camino para ti, ven. ¿Y qué pasó? Dice el Evangelio que él lo dejó, lo que estaba allí, y se fue con Jesús a cenar a su casa, ¿no? Es decir, que le llevó a lo más íntimo de su ser, el hogar. Hogar justamente viene de una palabra muy conocida por nosotros, hoguera, ¿no? ¿Y qué es la hoguera? El lugar que da calor, ¿no? Por eso se llama hogar. Hogar es el lugar donde hay el calor, ¿no? Y entonces Leví dice, ven a mi hogar, ven a mi casa. Le mete en lo más íntimo, en donde hay el calor del alma, ¿no? Entra allí Jesús y entonces Jesús sana a Leví. Jesús le da la salvación a Leví. Jesús convierte a Leví. Era un pecador público y se convirtió. Leví aceptó la invitación de Jesús. Jesús le dijo, cambia de camino, sígueme. Y él lo hizo, ¿no? Nosotros tenemos también un camino. Yo quisiera que ahora se pregunten a ustedes mismos, ¿no? A ver, si mi vida sigue como está hasta ahora, si sigue como está, ¿a dónde voy a parar? ¿A dónde voy a llegar? ¿Será que realmente estoy caminando hacia Jesús? Cuando estoy en mi trabajo, mis pasos, mis pies, ¿me llevan hacia Jesús? Con mi familia, con mis amigos, ¿me llevan hacia Jesús? Porque si nosotros no estamos dispuestos a recibir a Jesús y aceptar su llamada, sígueme, la consecuencia es que nuestra última conversión, de la que he dicho al principio algo, no va a resultar en nosotros. Carlos Cruz, por su vida, su ejemplo, porque algo yo conozco, por haber recibido los santos sacramentos al final de su vida, él indiscutiblemente se estaba enrumbando hacia Jesús. Él había escuchado estas palabras, sígueme seguramente, y estaba dirigiéndose hacia él. Yo quiero la unción de los enfermos, yo quiero la Eucaristía. Qué bonito que el último día que yo le vi, cuando fui a visitarle, yo me acerqué a él y lo que inmediatamente hizo fue abrir su boca. Estaba esperando la comunión, ¿no? Ya, Padre, deme la Eucaristía. Es lo más importante, ¿no? Este hombre se estaba dirigiendo hacia allá, ¿no? Y su última conversión está por darse. ¿Y cuál es esta? La conversión última y definitiva, que consiste en la resurrección, la transformación de nuestra vida mortal en una vida realmente gloriosa. Y si no nos enrumbamos hacia allá, oh lamentable camino, oh lamentables pisadas, que con mis mismos pies me estoy dirigiendo hacia otro lugar, hacia otro destino. Y todos sabemos cuál es ese otro, ¿no? Que no es el cielo, ¿no? En consecuencia, la invitación para la Cuaresma es que todos nosotros aceptemos la conversión. Señor, tengo que cambiar de esto. Señor, mis miradas no son puras, mis pensamientos no son agradables a ti, mis actitudes son rebeldes, son caprichosas,
Inclusive mi forma de vestir es inadecuada. ¿Cómo gasto mi dinero? Ay, Señor, todo eso necesita conversión. Que esta palabra, este sentimiento, esta situación entre a cada ámbito de nuestra vida. Porque Dios no nos salva solamente una parte, sino que nos salva completos. Y entonces completos tenemos que darnos a Él. Vas a abrirle hoy la puerta de tu alma, de tu corazón. Vas a dejar que el Señor entre en tu hoguera, en tu hogar, en lo más caliente, en lo más íntimo de ti mismo. Esa es la invitación, para que un día, encaminados hacia el mismo camino por el que anduvo nuestro hermano Carlos, podamos entonces encontrarnos con Él. O sea, imagínate, Carlos fue por aquí y ahí se iba a encontrar con Jesucristo. Y si nosotros estamos caminando para acá, pero Carlos está allá, Jesús está allá, ¿para qué te vas para acá? Tienes que encaminarte hacia allá. Y ese caminar hacia allá es justamente lo que hemos escuchado en la primera lectura, ¿no? Ya, por favor, basta. Hay que comenzar a vivir en el amor de Dios, a ser justos, responsables, fieles, honestos, leales. ¿Se entiende? Ese es el camino del Señor que nos decía el salmista. Ese es el camino del Señor. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, por el alma de nuestro hermano Carlos. Pidamos también por nuestras vidas, porque también queremos compartir con Jesucristo nuestra última conversión, la conversión gloriosa de nuestro cuerpo para ser parte del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia triunfante en el cielo. Y además, clamar y pedir por nuestra propia conversión. Señor, necesito cambiar. Esto sé que no está bien, tengo que encaminarme por tu camino para llegar al encuentro definitivo contigo. A la Santísima Virgen María le pedimos esta gracia. Que así sea.